Muy buenas tardes, alumnos del CEPRONAT. Mi nombre es Jack Anthony Moncada Laureano, soy biólogo de profesión y en esta oportunidad vamos a trabajar el tema de ecología, esperando que cada uno de ustedes pues muestre la atención pertinente y apunte a las preguntas que vaya a tener para nosotros poder responder. Bueno, continuamos. La ecología es la especialidad científica centrada en el análisis del vínculo que surge entre los seres vivos y su entorno. Eso quiere decir que es la combinación tanto de los factores abióticos, como por ejemplo el clima, el suelo, los gases que conforman la atmósfera, el agua, y en este caso los factores bióticos, que vendría a ser todos los organismos vivos en sus distintas manifestaciones, llámese árboles, animales, microorganismos, entre otros. La ecología básicamente responde a preguntas del por qué un organismo se encuentra en un determinado lugar sujeto al tiempo de vida de este. Por ejemplo, acá nosotros vamos a poder observar gráficamente un ecosistema, un biotopo en este caso. ¿Cuáles son los componentes de este biotopo? Los componentes vendrían a ser, primero que nada, los factores abióticos, llámese la fuente energética, que es el sol, los componentes atmosféricos, en este caso el CO2, metano, compuestos nitrificados, el suelo propiamente dicho, y también en este caso los cuerpos de agua, el agua. También vamos a tener los factores bióticos que vendrían a ser todos los seres vivos, vendrían a ser los árboles, los animales terrestres, los animales que pertenecen al agua. Entonces, ¿cuál es la principal pregunta que la ecología responde? ¿Qué hace un organismo dentro de su ambiente? Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a identificar cuál es el porqué de la presencia de este componente químico CO2 en el ambiente, de dónde se produce, podemos tener una especie de ciclo en la parte sombreada. Porque, por ejemplo, el zorro que nosotros tenemos acá graficado, a través de la respiración emite al ambiente dióxido de carbono. Este dióxido de carbono, de alguna u otra forma, va a ser utilizado como uno de los principales componentes de la fotosíntesis en las plantas para generar y transformar materia inorgánica a orgánica. Entonces, todo este ciclo continuo de las funciones que cumplen en este caso cada uno de estos componentes es lo que específicamente se encarga el estudio de los componentes en ecología. Para hablar de ecología, primero que nada, tenemos que ver cuáles son los cimientos de la terminología propiamente dicha. Entonces vamos a empezar a destacar primero que nada a los principales actores por el cual nosotros ya nos explayamos con el término ecología. Primero que nada nos vamos a 400 años antes de Cristo y vamos a hablar de Hipócrates. Hipócrates, conocido como el padre de la medicina, porque dentro de ello escribió una obra llamada Corpus Hippocratium. Este libro es el más antiguo conocido de la medicina, en el cual se involucran, dice, muchos conocimientos biológicos asociados a diversos estados de la salud del hombre, según la presencia de los 4 elementos de la materia, llámese tierra, aire, fuego y agua. Alexander von Humboldt, quien es considerado el padre de la geografía moderna, acuñó el término asociación vegetal y relacionó para ello la distribución vegetal con los factores ambientales, notándose en sus investigaciones que tenía la vegetación, dependía mucho de los factores ambientales. Entonces empezaba a darnos ya cierta orientación al hecho de nosotros poder entender que los factores ambientales cumplen una función importante sobre la presencia de ciertos organismos en determinados espacios geográficos. También tenemos a Lamarck, quien hizo
una alusión a la relación entre la adaptación que tienen los organismos y los cambios de medio, que más adelante van a ser corroborados por investigadores que asimilaron el tipo de información que él generó. Dentro de los principales vamos a tener, por ejemplo, a Charles Darwin, que en este caso concibió los mecanismos de la distribución de las especies en su principal y más famosa obra, conocida como El origen de las especies, en donde la selección natural fue la principal premisa. ¿De qué habla la selección natural? La selección natural habla de la supervivencia para la especie que esté mejor adaptada a los cambios del ambiente. Muchas veces este concepto no es muy comprendido porque cuando se habla de selección natural, muchos el primer concepto que tienen es la supervivencia del más fuerte y no es cuestión de comparar el término capacidad de adaptarse con el ser más fuerte. Para ir entallando ya en términos de ecología, vamos a mirar los diferentes niveles de organización. En cuanto a los niveles de organización, vamos a ver que la acumulación continua de los individuos en los espacios cada vez se hace más complejo, partiendo desde la presencia de un individuo. Como su propio nombre lo dice, estamos hablando de un individuo, podría ser de cualquier especie. En esto, los estudios básicamente van a depender de los enfoques que vamos a mirar a continuación. Ahora, retomando el tema del individuo, el conjunto de individuos hace una población. ¿Qué es una población específicamente? Una población es un conjunto de individuos de una misma especie que habita un determinado lugar. A continuación vemos el término comunidad. La comunidad es el conjunto de poblaciones. ¿Qué quiere decir? Que una comunidad es un conjunto de varias especies que habita en un determinado lugar y que cada una de estas especies cumplen funciones específicas. El conjunto de estas comunidades va a considerarse como un ecosistema. Un ejemplo de ecosistema, por ejemplo, vendría a ser los arenales, los varillales que nosotros tenemos acá en la Amazonía, los aguajales, los pantanos, porque dentro de cada uno de estos ecosistemas viven un sinfín o un gran número de comunidades, de individuos, de seres vivos. El conjunto de ecosistemas ya genera un bioma. Tal y como estábamos viendo el concepto de ecosistemas, lo que decíamos, tanto aguajales, podría ser los arenales, los varillales, perdón, cada uno de estos conforma un bioma que vendría a ser la llanura amazónica. Entonces, cuando hablamos de biomas, ya nos estamos explayando más a espacios geográficos mucho más extensos que comparten una misma característica, tanto que pudiera influenciar en las condiciones ambientales. Y el conjunto de biomas, en este caso vendría a ser ya la biosfera, que vendría a ser la tierra misma compuesta por sus organismos bióticos y abióticos. ¿Cuál es el objeto de estudio de la ecología? Dice, debido a que la ecología es un contexto muy amplio y dentro del concepto biológico, es muy difícil en este caso de eliminar un tipo de problema específico de la ecología. Por eso es que el objeto de estudio se clasifican esencialmente en tres componentes. Desde el enfoque genérico, que viene a ser el enfoque ecosistémico, el enfoque de las comunidades y el enfoque de las poblaciones, que no es nada más que lo que ya se ha expuesto en base a los ecosistemas, poblaciones y comunidades, porque va a empezar a estudiar las interrelaciones que existen de manera interespecífica e intraespecífica. A continuación les explico. Enfoque de ecosistemas. Dado que en los ecosistemas se encuentra un gran número de organismos que realizan muchas actividades, en el enfoque de ecosistemas, los organismos y sus actividades se describen de manera de procesos de flujo de energía o ciclo de nutrientes, lo cual permite realizar una comparación entre los ecosistemas que más producen energía o en este caso que más producen nutrientes.
Por ejemplo, no pudiéramos comparar el hecho de que cuál produce mayor diversidad de nutrientes, unos bosques de llanura amazónica o una tundra desértica, por ejemplo. Por eso es que estos componentes fluyen. Ahora, para entender qué es el flujo de nutrientes, estamos hablando básicamente es cómo los componentes químicos que constituyen la materia viva fluyen de manera continua dentro de un espacio determinado. Por ejemplo, para que este árbol que nosotros estamos observando acá pueda realizar su proceso principal, proceso metabólico, tiene que tener muchos componentes inorgánicos. Dentro de ello tenemos el agua, tenemos el dióxido de carbono que ya hemos hablado en un principio, y en este caso una fuente energética que vendría a ser el sol. ¿Para qué? Para que estos componentes inorgánicos, CO2 y agua, se puedan convertir en tipos de carbohidratos que recién van a ser asimilables para los consumidores primarios, que van a ser parte del proceso de transición de la materia o de los nutrientes, en este caso, que van a ser transformados hacia los herbívoros, hacia los carnívoros, hacia los omnívoros y así sucesivamente hasta volver nuevamente al suelo. Enfoque de poblaciones. En este enfoque, dice, se van a estudiar las propiedades particulares de un grupo de individuos que conforman una especie. Eso habíamos hablado cuando vimos el link de niveles de organización, que una población es un conjunto de individuos de una misma especie, tal y como indican en este caso ambas imágenes. ¿Qué se estudia en cuanto a las poblaciones? Las adaptaciones de los organismos, de la población y su medio ambiente. Eso quiere decir que cuando cambia el ambiente, dicha población tiene que cambiar sus estructuras o sus hábitos. Cuando se habla de cambios, no estamos hablando de que un solo individuo va a cambiar su morfología, sino cambia la especie a través de las siguientes generaciones. Siguiente, la distribución geográfica de la población. ¿Qué quiere decir? Que a través de la biogeografía vamos a poder identificar cuál es el área de distribución o cuál es la distribución que tiene esta especie sobre una determinada región. Y dentro de ello también vamos a mirar las variaciones de tamaño, sus densidades poblacionales y los factores que influyen a que estas densidades se mantengan. En cuanto a las densidades poblacionales, vamos a repercutir más adelante, pero va a influenciar lógicamente los 4 principales factores. Para aumentar la población, inmigración, nacimiento. Para controlar la población, migración y la mortalidad. Entonces tenemos estos 4 factores que deben influenciar de manera continua a nuestras poblaciones. Enfoque de comunidades. En el enfoque de comunidades se van a estudiar básicamente las interrelaciones de las poblaciones. Recordando el concepto de comunidad, una comunidad es un conjunto de poblaciones, ¿no es cierto? Entonces acá podemos ver un arrecife de coral común y corriente, pero dentro de este arrecife podemos observar muchas especies que interrelacionan básicamente. ¿Qué quiere decir? Que dentro de esta comunidad vamos a poder estudiar quiénes son, por ejemplo, quiénes son los carnívoros, quiénes son en este caso las presas, quiénes son los depredadores. Eso, por ejemplo, es un tipo de relación que se estudia en los enfoques de las comunidades. Ciencias auxiliares de la ecología. A continuación vamos a ver no el concepto de cada una de estas ciencias auxiliares principales, porque no son todas, sino nos vamos a centrar en el apoyo académico que brinda a la ecología propiamente dicha. Por ejemplo, tenemos la climatología y la meteorología. Dice que son disciplinas que ayudan a los ecólogos a entender cómo las variaciones de las condiciones del clima en una región influyen en un tipo de biodiversidad. Recordemos conceptos ya mencionados, por ejemplo, que dichas relaciones lo vieron como sucesiones biológicas o como adaptaciones
a las condiciones ambientales. La genética es una ciencia auxiliar, dice, porque ayuda a entender el comportamiento de las genes y la transferencia de los caracteres hereditarios de una generación a otra en poblaciones naturales. A esto también apoya un concepto que se conoce como banco de germoplasma. En cuanto a la microbiología, porque ayuda a estudiar los microorganismos, llámese el reino fungi, monera, protista. Para ir detallando esto, el reino fungi está conformado por los hongos, el reino monera se encuentra conformado por todo lo que son bacterias y cianobacterias. El reino protista, pues tenemos acá los protozoarios. La economía, esto ya es un poco más antropogénico, estudia el aprovechamiento de los recursos naturales en cualquiera de sus manifestaciones. También tenemos la cartografía y como finalmente tenemos también la psicología, que estudia, dice, el conocimiento sobre los fenómenos de la sociedad humana como la explosión demográfica. Llámese en este caso explosión demográfica a la distribución o a los acaparamiento que tiene la distribución desordenada de las poblaciones humanas en zonas intangibles, en zonas vulnerables, en zonas frágiles, donde se encuentran dichos ecosistemas y los cuales nosotros como humanidad hasta el día de hoy lamentablemente no aprendemos a respetar. Otro término bastante común es el término de ambiente. El ambiente es el conjunto de elementos, tanto factores físicos, químicos, biológicos, sociales, económicos, estéticos, también culturales que se interrelacionan con el hombre y con la comunidad en el que vive. Básicamente estamos hablando pues de la atmósfera que comprende todos los componentes gaseosos del aire, la hidrosfera, toda la parte agua, la genosfera también, toda la parte compacta del suelo. La biosfera, pues ya somos todos los componentes biológicos en los cuales se encuentran interrelacionados a todo esto, a esta relación, a esta serie de factores bióticos y abióticos, se conoce también como ambiente. Hay dos conceptos muy usados dentro de la ecología. Uno de ellos es, por ejemplo, el hábitat ecológico. Siempre es cuestión de entender básicamente qué es un hábitat. Un hábitat dice que es el espacio de vida de una especie. Pero entendamos qué es lo que significa espacio. Cuando decimos espacio, no estamos mencionando el lugar donde una especie usualmente duerme. No vayamos a decir el hábitat de un primate es básicamente una raíz o una copa de un árbol, sino específicamente dónde es que vive el espacio demográfico. A ver, dice, es el lugar en el que vive un organismo dentro de un biotopo, o sea, de un ecosistema que tiene una cierta característica. Y esas características tienen que brindar las condiciones óptimas para que esta especie pueda subsistir. Dice, donde se encuentran regularmente por las condiciones óptimas. Por ejemplo, dice, el hábitat del paiche son los cuerpos de agua dulce amazónicos. A ese tipo de biogeografía nos referimos cuando decimos hábitat. Sin embargo, dice, un determinado número de hábitats es compartido por varias especies. Si son varias especies, este espacio demográfico vendría a ser varias especies, un tipo de comunidad que tienen una función distinta y que se conoce como nicho ecológico. Acá está el otro concepto que nosotros ya hemos mencionado, nicho ecológico y hábitat ecológico. ¿Qué es el nicho ecológico? Un nicho ecológico, dice, es la estrategia de supervivencia utilizada por una especie. Eso quiere decir, ¿cuál es la estrategia valorada a nivel ambiental que una especie tiene que cumplir dentro del equilibrio? O en este caso, ¿cuál es el aporte al equilibrio o también llamada homeostasis ambiental? Dice que influye la forma de alimentarse, de competir con otras especies, de cazar y en este caso evitar ser comido. Por lo tanto,
Un nicho ecológico fundamentalmente es la función que cumple una especie, llámese animal o vegetal, dentro de su ecosistema. Cuando hablamos de función, nos vamos a, por ejemplo, acá tenemos una abeja, está cumpliendo la función de ¿qué? Polinizar. Acá tenemos un ave está siendo alimentada por un tipo de invertebrado. Aquí estamos cumpliendo la función de controlar, un controlador biológico. En el caso de este primate, este pequeño mono que nosotros tenemos acá, se está alimentándose de un fruto, de un árbol cualquiera, pero como en el caso de los primates siempre están distribuidos o están distribuyéndose por diferentes lugares, este animal va a viajar con este fruto y a través de sus heces o del traslado del fruto mismo, está haciendo que este árbol pueda trasladar sus características genéticas a otro tipo de espacio. Lo mismo en el caso de este quiróptero, de esta murciélago, está alimentándose de fruto y a través de sus heces también va a ser la dispersión de semilla. A esto básicamente es lo que nosotros nos referimos con función. ¿Qué aporte da cada una de estas especies para que se mantenga el equilibrio dentro de un ecosistema? Ecotono. El ecotono es una zona de transición entre dos o más comunidades vecinas claramente diferenciadas. Pero un ecotono, por favor, acá puse un ejemplo errado y dos certeros. Porque un ecotono es una zona de transición. ¿Qué quiere decir? Que entre dos espacios geográficos no existe un límite exacto, tal y como nosotros podemos observar en la primera imagen. Esto de acá es una sucesión cortada por el hombre, ¿no es cierto? Podemos observar un límite exacto, pero esto de acá no es un ecotono. Un ecotono es la siguiente imagen. Podemos observar una zona desértica, que ya es un tipo de ecosistema. Tenemos otro ecosistema acá, que es una laguna. Y en el centro, en el intercambio de materia orgánica, tanto del primer ecosistema como del segundo ecosistema, se forma un ambiente pequeño. A esta segmento de transición, o también en la siguiente imagen, a este segmento de transición se le conoce como ecotono. También tenemos otro concepto muy importante, en este caso tenemos la biota. ¿Qué conocemos como biota? Conocemos al conjunto de animales, de organismos vivos superiores, llámese animales y plantas, que ocupan un determinado lugar. Y la biomasa en este caso es la cantidad de materia orgánica que existe en un ecosistema. En el caso de materia orgánica estamos hablando no solamente de organismos vivos, sino componentes vivos, perdón, sino también componentes en proceso de descomposición. Por ejemplo, biomasa también es un segmento de árbol en estado de descomposición. ¿Ya? Siguiente. Dinámica de poblaciones. En cuanto a las dinámicas de poblaciones, es muy interesante saber conceptos que se encuentran influenciados por este término. Por ejemplo, en una dinámica de poblaciones se estudia las causas y las modificaciones de la abundancia de especies en un medio dado. Es decir, los cambios que se presentan en una población para que esta población se mantenga equilibrada. Ejemplo, en el gráfico central nosotros podemos observar una población que es un número de individuos de una misma especie en los cuales siempre va a haber factores que primero que nada van a influenciar en su crecimiento y en su decreción. Por ejemplo, para aumentar la población, ¿qué es lo que va a pasar? Eclosiones, en el caso de las aves, nacimientos. Por otro, también la inmigración, nuevos individuos que van a entrar a esta población por diferentes factores. Uno de ellos puede ser las condiciones de reproducción, ¿no es cierto? Y una vez que esta población ya ha alcanzado su máximo, la máxima capacidad que va a tener en este caso, van a tener que existir otros factores que ayuden a disminuir, que controlen este crecimiento poblacional. Uno de esos es la mortalidad y otra cosa es la migración. Entonces, ¿cuál es una causa de migración bastante común? Por ejemplo, en especies
en aves es el hecho que tienen que migrar para poder reproducirse. ¿Por qué es que básicamente una población tiene que mantenerse en un estándar? Porque, viniendo al primer gráfico, nos damos cuenta que los recursos que existen en un ecosistema son recursos limitados. Por eso es que existe un límite que dice, esta es máximo la cantidad de recursos que yo puedo brindar a una población. En ese caso, tiene que haber un equilibrio entre el número de individuos que pertenecen a este ecosistema en el tiempo. Si esto de acá sobrepasa los recursos disponibles, o el ecosistema o la población va a desaparecer completamente, siempre y cuando este exceso no sea controlado por estos dos primeros factores, la mortalidad de los individuos o la migración. Ecología aplicada. La ecología aplicada ya es un concepto más, ya es más antropogénico, porque en este caso representa la tendencia moderna de la protección a la naturaleza y el equilibrio en el cual el hombre como organismo ya entra a tallar, porque es consciente de los daños que está causando y pues hay la tendencia de poder recuperar las condiciones normales de un ecosistema. Estudia, dice, tanto medios físicos como el suelo, el clima, la geomorfología, pero influenciados por el hombre. Uno de estos conceptos que está de moda, por ejemplo, ahora es la educación ambiental. La paleoecología, dice, por su parte, es un área muy importante ya que ayuda a estudiar organismos fósiles a partir del estudio de las primeras especies que han pasado. Eso quiere decir que va a estudiar a las especies que han evolucionado o que se han adaptado a los cambios que sufrió el ambiente a través de los años. Eso también estudia o ayuda a los ecólogos a entender cómo es que dichas condiciones cambiaron en cuanto a las estructuras, morfología y las condiciones de vida de ciertos organismos. Y como última diapositiva, tenemos que dar a entender que si cada uno de ustedes tiene preguntas, hay que escribir por los métodos ya planteados para que nosotros, los profesionales que estamos a cargo, podamos dar respuestas y apoyar en su formación académica. Conmigo, hasta otra oportunidad. Muchas gracias.